Hola, buenos días. Bienvenidos un día más a este ciclo de ponencias Quédate en casa, esta serie de webinars que estamos desarrollando dentro del grupo CFUDIMA. Hoy tenemos una ponencia que creo que es de la más rabiosa actualidad porque vamos a hablar de cómo medir el teletrabajo, ¿no? Cómo medir mediante un cuadro de mandos la productividad, qué indicadores tenemos que llevar a cabo para producir esa medición de lo que está ocurriendo con el teletrabajo, porque tenemos que tener en cuenta que una cosa, lo decía el otro día nuestra presidenta, Arantxa de las Heras, en una entrevista, una cosa es implantar un plan de teletrabajo y otra cosa es tener que trabajar de manera improvisada en el domicilio porque nos ocurra algo como ha podido ser el COVID-19, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, ver de qué manera tenemos que implementar el plan de teletrabajo y de qué manera podríamos medir el rendimiento de los trabajadores, que es algo que tenemos que hacer tanto si están en su domicilio como si están en el trabajo habitual, ¿no? En el trabajo tradicional, digamos. Y para ello nos acompaña hoy José Luis Ramírez, el CEO del grupo RC. José Luis es un empresario del sector editorial y está aquí con nosotros por varias razones. Primero, lleva mucho tiempo trabajando con la casa. Segundo, porque él ha tenido que teletrabajar también, por supuesto, como todos los empresarios de este país. Y tercero, porque es especialista en varias de las partes que se tienen que medir dentro de cualquier productividad de un trabajador, ¿no? Él es especialista en finanzas, él es especialista en marketing, es especialista en innovación, ha tenido que afrontar todo el proceso de revolución digital, que si hay un sector que se ha transformado porque no le queda otra, es el sector editorial, ¿verdad? Y además, pues él da clases dentro del grupo CFUDIMA, dentro del MBA, en la asignatura de cuadro de mandos. Y precisamente eso es lo que queremos hoy, José Luis, que nos cuentes cómo trabajar este cuadro de mandos para medir la productividad cuando estamos implantando un plan de teletrabajo. Así que bienvenido a esta que es tu casa. Muchas gracias, Santiago. Efectivamente, las circunstancias particulares, tan particulares en las que nos encontramos, pues hacen que la ponencia no solo sea de actualidad, sino que, en cierto modo, siento una presión también particular por entrar a contar un poco un tema que está de tan rabiosa actualidad, como decías tú. Es verdad que en la actualidad lo verdaderamente complicado es medir la productividad en las empresas, es ciertamente complicado. De hecho, la primera parte de la presentación, que ahora contaré un poco cómo la vamos a hacer, nos detendremos precisamente en eso, en cómo estamos midiendo o cómo estábamos midiendo antes de esta situación la productividad y los problemas con los que nos vamos a encontrar, con los que nos encontramos ya y nos vamos a encontrar en el futuro para evaluarla si algunos de nosotros, muchos o pocos, ya veremos cuántos podremos desarrollar teletrabajo en casa. Así, como decía, además a la dificultad de medir la productividad, se le une la dificultad de medir en esta situación tan concreta, no tanto el teletrabajo actual, sino el teletrabajo del futuro. Y nosotros lo que apostamos es por un sistema de medición completo que nos permite una herramienta tan útil y tan utilizada en empresas como es el cuadro de mando integral. Entonces, nosotros el índice que vamos a seguir es exactamente este que vemos aquí. Vamos a empezar definiendo lo que es la productividad, vamos a profundizar un poco en la definición muy sencilla del teletrabajo y luego vamos a ver los beneficios e inconvenientes que nos va a reportar el teletrabajo desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del trabajador. Y luego también tengo un pequeño resumen en 3 frases de en qué consiste la realidad actual del teletrabajo, por decirlo de alguna forma. Y además son 3 frases muy de actualidad, porque son extraídas de los periódicos de las últimas semanas, que yo creo que nos servirán para saber bien en qué situación está el teletrabajo actual. Particularmente son extraídas de periódicos españoles, pues particularmente en el caso de España. Después continuaremos hablando de los distintos niveles de control que hay en la empresa para ya así entrar en el control de la productividad. ¿Quién es el responsable de controlar la productividad de los empleados? ¿Cómo y qué debemos o cómo y qué estamos midiendo? ¿Y cuáles son los indicadores más habituales que prácticamente la mayoría de las empresas o que por término general están utilizando las empresas? Posteriormente entraremos en una introducción al cuadro de mando integral en el que se proponen una serie de indicadores adicionales a los indicadores actuales que, como luego veremos, tradicionalmente son económicos y financieros, y aparte de controles de horarios y demás. Pues la ventaja, luego la veremos más adelante, más en profundidad, pero una de las ventajas del cuadro de mando integral es que permite establecer unos nuevos indicadores para medir otros objetivos que probablemente no hayamos sido capaces de medir hasta ahora.
Y por último tendremos un ejemplo práctico del cuadro de mando integral enfocado a la medición y control de la productividad, con algunos objetivos y algunos indicadores en cada una de sus perspectivas. Y acabaremos pues sacando las conclusiones y las nuevas herramientas con las que probablemente tengamos que trabajar en el futuro si no estamos trabajando ya. Y luego dedicaremos, si queda tiempo, un pequeño anexo a una de las herramientas o criterios que más se están utilizando para medir la actualidad, como es el de la experiencia de satisfacción del cliente, que se está midiendo a través del NPS. Entonces, dicho esto, comenzamos. Y como decía, lo más sencillo para comenzar es obviamente definiendo lo que es productividad y qué es teletrabajo. Al final, la productividad no deja de ser la relación entre lo obtenido y lo invertido. Pues, tenemos la primera definición, que es la relación entre la producción o el insumo, o entre lo producido y todos los medios empleados o invertidos para obtener esa producción. Y el teletrabajo sí que tiene una definición muchísimo más sencilla, que es, pues, obviamente es un trabajo que se realiza a través de las redes de ordenadores y demás, y que hasta la llegada de las nuevas tecnologías, Internet y los ordenadores o los computadores en todas nuestras casas, pues no se podía desarrollar. ¿Vale? Es cierto que cuando hablamos del teletrabajo normalmente tendemos a ver únicamente los beneficios, pero es verdad que es que hay muchos beneficios tanto para el trabajador como para la empresa. Algunos de ellos los vemos aquí, ahora los mencionamos, pero es cierto que también tiene algunos inconvenientes y son inconvenientes importantes que hasta que no sepamos superarlos tanto desde la vertiente del trabajador como desde la empresa, pues será difícil implementar realmente un sistema de teletrabajo en las empresas. Bueno, en cuanto a los beneficios, tanto para el trabajador como para la empresa, pues yo creo que casi todo el mundo, sin necesidad de hacer este pequeño listado, pues los identifica. Fundamentalmente, es verdad que esta desgraciada crisis que nos está afectando, crisis de salud y posteriormente probablemente económica, pues nos mantiene a todos en casa, encerrados, conviviendo con la familia muchas más horas de las que estábamos acostumbrados, pero es verdad que en muchas cosas ha mejorado nuestra calidad de vida. Ha eliminado desplazamientos, hay mucha menos contaminación, ya siempre estamos, si queremos, estamos puntuales en el trabajo porque no tenemos pérdida de tiempo y, por supuesto, pues mejora la salud en cuanto a que podemos levantarnos, ducharnos y ponernos a trabajar. O sea, la pérdida de tiempo prácticamente se ha eliminado. Y para la empresa, si consigue involucrar o convencer o tiene directamente a sus empleados satisfechos y contentos, pues probablemente esta situación le permita mejorar la productividad. Es decir, esto como buena noticia a futuro, pues posiblemente el teletrabajo permita mejorar la productividad si tanto desde la parte de la empresa como desde el trabajador lo hacemos bien. Y sobre todo sí que le ha permitido a la empresa descentralizar procesos, de tal forma que si en el futuro puede algunos departamentos o algunas personas concretas de determinados departamentos tienen la posibilidad de teletrabajar, pues probablemente no necesite unas infraestructuras tan grandes y posiblemente pueda rebajar sus costes fijos. Pero es verdad que paralelamente a todas estas ventajas, pues claro, también tiene el teletrabajo, pues tiene algunos inconvenientes. El inconveniente fundamental se podría resumir en uno, y es que realmente el trabajador, al trabajar desde casa, pierde el contacto diario con la empresa y con los trabajadores. Entonces es muy difícil seguir manteniéndote involucrado y vinculado a la empresa como cuando estás yendo presencialmente. Y esto puede redundar finalmente en un posible descenso del rendimiento. Y luego hay una realidad, que es uno de los motivos de esta ponencia, es la dificultad para medir de forma real la productividad. Decíamos antes que es difícil medir la productividad ya en el entorno laboral normal, sin teletrabajo, pues mucho más difícil medirla en el caso del teletrabajo. ¿Vale? Y como decía, la situación del teletrabajo en la actualidad se puede resumir en estos tres extractos que, como pueden ver, están extraídos de los periódicos aquí nacionales en España de las últimas semanas y, por lo tanto, no podían ser de más actualidad. En el extracto extraído el 24 de abril se calcula
según los cálculos que se han hecho, en España como máximo un 22% de la población, de la población activa, que supone casi 4,5 millones de personas, podrían teletrabajar. Esto quiere decir que hay un límite para el teletrabajo, un límite de personas y, por supuesto, un límite de oficios o de labores que se pueden realizar de forma no presencial, desde casa, a través del teletrabajo. Pero es que además de esta circunstancia, con el máximo del 22% del total de la población ocupada y se puede ocupar el teletrabajo, tenemos los datos del Instituto Nacional de Estadística del año pasado, que nos dicen que solamente casi el 5% de los españoles trabajó en casa más de la mitad de los días. Entonces, si el 22% de la población podría teletrabajar, únicamente el 5% lo estuvo teletrabajando el año pasado, en 2019. Luego nos queda muchísimo camino por recorrer. Y uno de los motivos por los que no se recorre ese camino es precisamente por el objetivo de esta conferencia, es porque es relativamente complicado medir la productividad y por la falta de conexión trabajador-empresa. ¿Vale? Y por último, he querido rescatar un recorte yo creo que fue de la semana pasada, el jueves o el viernes, que lo vi en el periódico El Confidencial y me llamó la atención, y es que durante esta crisis sanitaria, esta crisis del COVID-19, estamos trabajando en casa de media 2 horas más al día. Yo la pregunta que me hago, o la que nos debemos hacer todo, porque es cierto que todos, claro, al eliminar los desplazamientos y eliminar incluso las conversaciones entre compañeros, es verdad que el tiempo delante de la pantalla del ordenador es tiempo dedicado a trabajar. La pregunta que cabe responder y que debemos hacernos todos es si realmente en esas 2 horas somos realmente más productivos. ¿Vale? Ya entrando en la forma de medir la productividad, en el control de la productividad, vamos a avanzar primero con los distintos niveles de control que se pueden establecer en gestión de empresas. ¿Vale? Pues existe un control estratégico que corresponde a la alta dirección y a los mandos superiores, que es a largo plazo, cuando hablamos de un control a 3 o 5 años. Luego existe un control táctico presupuestario que se suele ejercer trimestral o anualmente y corresponde a los mandos superiores. Y por último, cuando hablamos de control operativo interno, hablamos del control diario y mensual que corresponde a los mandos intermedios. Entonces, lo primero que debemos hacer en nuestra empresa es identificar quién se encarga, cuál de estos mandos, alta dirección, mandos superiores o mandos intermedios, se encarga del control de la productividad. Obviamente, en empresas grandes será más difícil de definir quién realmente controla todo esto. Posiblemente sea los mandos intermedios los que estén controlando la productividad diaria y luego los mandos superiores se encargan de que se vayan cumpliendo los presupuestos. En empresas pequeñas no tiene tanta relevancia, pero sí que tiene relevancia conocer los niveles de control para identificar exactamente quién se tiene que encargar del control de la productividad. Vale. He introducido esta diapositiva porque me parece muy significativa de lo que supone en la realidad para el trabajador el control de la productividad. Cuando a alguien le hablamos, a un trabajador le hablamos del control, lo habitual, y todos nosotros, es que tengamos la sensación de que alguien nos está vigilando y de que alguien nos está controlando. Y es casi imposible evitarlo. La única forma posiblemente de evitarlo sería, que es una cosa que se puede hacer perfectamente con esta herramienta, con el cuadro de mando integral, es plantear una serie de objetivos al trabajador y indicarle cómo vamos a medirlos a través de los distintos indicadores del cuadro de mando integral y que el trabajador en todo momento sepa cómo va encaminado hacia conseguir esos objetivos. ¿Vale? Luego veremos un poco en la práctica cómo se desarrolla exactamente. Pero insisto que uno de los problemas que tienen las empresas, fundamentalmente las grandes empresas o las empresas que tienen muchos empleados, es que realmente el empleado no conoce cómo están midiendo la productividad. En muchas ocasiones no sabe qué le están pidiendo y, por lo tanto, cree que las evaluaciones finales son muy subjetivas. ¿Vale? Si aplicamos, como decía antes, un cuadro de mando integral y le explicamos al trabajador los indicadores que vamos a utilizar, posiblemente subsanemos este problema que nos encontramos habitualmente. Vale. Entramos en el cómo y qué medir. Bueno, en dirección y gestión lo habitual es medir eficacia y eficiencia.
¿vale? Y eficacia y eficiencia al final se trata de alcanzar una media de las dos cosas, es decir, alcanzar los objetivos que nos hemos marcado, optimizando los recursos empleados, ¿vale? Pues vemos que la eficacia es la capacidad para alcanzar los resultados y eficiencia es la capacidad de alcanzar el objetivo con la menor cantidad de recursos. Existen, incluso como vemos a la derecha, fórmulas para calcular la eficacia y fórmulas para calcular la eficiencia. Una fórmula para calcular la eficacia sería el resultado obtenido entre el resultado esperado. La empresa siempre querrá maximizar la eficacia porque siempre querrá maximizar el numerador, siempre querrá un resultado obtenido lo más elevado posible. Y en el caso de la eficiencia, del indicador de la eficiencia, pues la empresa también siempre querrá maximizar este indicador porque lo que querrá es tener siempre un denominador lo más pequeño posible. De esta forma, la fórmula maximiza. Es decir, la empresa siempre querrá emplear los menos recursos posibles para economizar recursos con el objetivo de alcanzar el resultado deseado. Como decimos, eficacia y eficiencia es alcanzar los objetivos optimizando los resultados. Pero es cierto que estos indicadores como tales indicadores pueden resultar excesivamente abstractos. Entonces surgen así los indicadores ya propiamente de medición de la productividad. Y yo, si se fijan, he puesto en la columna de la izquierda, he puesto los indicadores tradicionales de productividad que muchos de nosotros conocemos, incluso empleamos, y a la derecha los indicadores de rentabilidad. Ahora explicaré por qué. Como la fórmula de medida de la productividad es el resultado obtenido entre los recursos utilizados, ¿vale? Las dos fórmulas de la izquierda son similares, la producción obtenida entre los recursos utilizados. Y luego la forma económica de medir la productividad, pues es hacer el cálculo de la productividad por empleado, que son los ingresos entre la plantilla total. Claro, pero en realidad, si nos damos cuenta, estas fórmulas, por decirlo de una forma mejor, realmente son fórmulas económicas. O sea, si nos fijamos, la fórmula de la productividad no deja de ser otra cosa que una medida de rentabilidad, ¿vale? La fórmula tradicional sencilla de la rentabilidad es el beneficio entre el coste de inversión. La rentabilidad sobre el activo, pues igual el beneficio entre lo invertido en el activo. Y por lo tanto, cuando hablamos de productividad, realmente en la mayoría de los casos estamos hablando de rentabilidad por empleado en el sentido de que estamos aplicando, al medir la productividad, esa última fórmula que vemos en la columna de la derecha. Estamos midiendo los ingresos que nos reporta cada uno de los empleados en función del dinero invertido, de lo que nos cuesta ese empleado. Y desgraciadamente, en la mayoría de las ocasiones, estamos combinando esa fórmula de la rentabilidad que nos supone el empleado con el tiempo empleado en el puesto de trabajo, ¿vale? Porque no deja de ser verdad que en la mayoría de los trabajos, hasta esta situación, insisto, que estamos viviendo, seguía teniendo mucho peso a la hora de valorar el desempeño de un trabajador en su puesto de trabajo, las horas que el trabajador estaba en el puesto de trabajo. Es una medida, yo creo, muy latina, por decirlo de alguna forma, ¿vale? En la actualidad, hasta ahora, las empresas preferían que los trabajadores estuvieran en el puesto de trabajo, aunque no supiesen exactamente qué estaban haciendo. Entonces, parte del problema, posiblemente, de la no implantación del teletrabajo, teniendo ya medios como lo tenemos, es precisamente que estamos utilizando estos dos ratios, estos dos índices que, por buscar algo bueno a esta crisis de salud, posiblemente nos permita desarrollar nuevos índices e implementar de forma cierta el teletrabajo en nuestra casa. Entonces, tenemos que olvidarnos de medir productividad en cuanto a rentabilidad por empleado y tenemos que olvidarnos, si queremos implantar el teletrabajo, de medir el tiempo que está el empleado en el puesto de trabajo, ¿vale? Y para hacerlo, contamos con un instrumento que es un instrumento de control de gestión y de gestión empresarial, es una herramienta estratégica que alinea la visión de la empresa con los objetivos estratégicos, pero que puede ser aplicado también para el control de la productividad de cada uno de los empleados, ¿vale?
El motivo de utilizar el cuadro de mando integral es que los indicadores financieros, como decíamos, financieros y temporales, no son suficientes. Luego, el cuadro de mando integral nos va a permitir, como vemos ahí en la columna de la izquierda, nos va a permitir controlar la productividad de los empleados mediante otros indicadores que no son financieros y que vienen a complementar los indicadores que ya estamos utilizando. ¿Vale? El cuadro de mando integral es un instrumento de control y gestión estratégico desarrollado por Kaplan y Norton en Harvard en el año 92 y fundamentalmente los beneficios son, además de que permite reflejar o buscar objetivos y buscar marcar y definir y controlar objetivos no financieros, permite establecer objetivos a corto y a más largo plazo, permite trabajar con indicadores históricos que han sucedido en el tiempo y con indicadores previsionales que van a suceder y combina las perspectivas de actuación externas y las perspectivas de actuación internas. Como vamos a ver un ejemplo en esto, vamos a ver cada una de las perspectivas, vamos a explicar un poco por encima las perspectivas del cuadro de mando integral y luego veremos un ejemplo con algunos indicadores y objetivos de control en cada una de las perspectivas. ¿Vale? Lo que sí es importante del cuadro de mando es saber que los objetivos e indicadores se alinean en base a estas 4 perspectivas o 4 áreas clave. Una es la perspectiva económica, en la que, como veíamos antes, ya tenemos un montón de indicadores con los que estamos midiendo el desempeño o la labor que realizan los trabajadores en nuestra empresa. El cuadro de mando integral aporta además una nueva perspectiva, que es la perspectiva de cliente, que son indicadores relacionados con el cliente. Luego veremos en qué consisten exactamente. Estas 2 primeras perspectivas son perspectivas externas, son indicadores relacionados con el exterior de la empresa. Y las 2 siguientes perspectivas son perspectivas de actuación internas y son indicadores relacionados con el interior de la empresa. Una vez fijados los objetivos financieros y los objetivos del cliente, fijaríamos los objetivos de los procesos internos y posteriormente los objetivos relacionados con el aprendizaje y desarrollo fundamentalmente de los recursos humanos. Como digo, ahora vamos a explicar un poco más en profundidad en qué consiste cada una de las perspectivas y luego veremos un ejemplo de objetivos e indicadores de dichas perspectivas. Esta es la forma tradicional que adopta el cuadro de mando integral. Primero fijaremos la perspectiva financiera, que no es otra cosa que cómo debemos aparecer ante nuestros accionistas. La perspectiva económico-financiera sirve además de enfoque al resto de perspectivas, es decir, partimos siempre de esta perspectiva económico-financiera. La siguiente sería la perspectiva cliente, cómo debemos aparecer ante nuestros clientes. Posteriormente sería la perspectiva interna, en qué queremos ser excelentes para poder satisfacer las necesidades, en qué debemos ser excelentes para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes y terminaremos con la perspectiva de formación, de aprendizaje y desarrollo, cómo asegurar nuestros activos estratégicos para alcanzar los objetivos marcados al principio del cuadro de mando integral que tienen que ver con los objetivos económico-financieros. Bien, pues vamos allá, vamos a analizar cada una de las perspectivas. Como decíamos, la perspectiva económica es la que sirve de enfoque al resto de perspectivas, mediante relaciones causa-efecto. Luego lo veremos un poco más en profundidad en qué consiste y cómo estas relaciones causa-efecto. Al final, para aplicar el cuadro de mando se trata de identificar el objetivo final de toda empresa, es la creación de valor, eso es evidente. Toda sociedad mercantil es la creación de valor. En una sociedad que tiene accionistas, una sociedad mercantil en concreto es ganar dinero para sus accionistas, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo final de una sociedad es la creación de valor. Y para crear valor se puede llegar a través de esos 4 objetivos que indicamos a la derecha. Pues se pueden aumentar los ingresos, se puede aumentar el share of market, que es la cuota de mercado, podemos aumentar la rentabilidad y podemos aumentar los flujos de caja o cash flow. Los profesores Kaplan y Norton lo que mantienen es que el objetivo que marquemos en la perspectiva financiera será diferente en función de la fase del ciclo de vida en que se encuentre nuestra empresa, en que se encuentre el negocio. Por ejemplo, pues, como ellos distinguen tres fases, que son la fase de crecimiento, la fase de madurez y la fase de declive. Y por poner un ejemplo de por qué es importante identificar
en qué situación se encuentra la empresa, pues no tiene sentido, por ejemplo, en la fase de crecimiento, exigir o marcar unos objetivos de rentabilidad muy elevados, porque la fase de crecimiento es la fase de las inversiones, en la que tenemos que invertir más dinero para poder crecer. Por lo tanto, el objetivo de rentabilidad sería muy secundario o no sería el principal en esta fase, ¿vale? Bueno, teníamos aquí los objetivos. ¿Qué hacemos para aplicar el cuadro de mando integral? Primero definimos la perspectiva en la que vamos a trabajar. En este caso, la perspectiva financiera. Y buscamos los objetivos perseguidos en esta perspectiva, que como decimos pueden ser el aumento de ingresos, la cuota de mercado, la rentabilidad o los cash flow. Una vez fijados los objetivos, el cuadro de mando integral nos ofrece una serie de indicadores que podemos extraer del balance, de la estructura económica y financiera de la empresa, de la cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados, de la liquidez de la empresa, de la rentabilidad de la empresa y de la capacidad para generar cash flow o flujos de caja de la empresa, ¿vale? Ahí a la derecha tenemos un cuadro en el que se detallan todos los indicadores actuales para alcanzar, insisto, los objetivos marcados. Pues los indicadores tradicionales son indicadores de balance, indicadores de resultados, indicadores de liquidez, de rentabilidad o de cash flow. Y a la derecha, comparado, por hacerlo un poco más actual, tenemos los que posiblemente sean los indicadores que mejor podamos adaptar o que mejor podamos aplicar en el caso del teletrabajo. Pues posiblemente en el caso del teletrabajo tengan más sentido los indicadores relacionados con los resultados de la empresa y con la rentabilidad obtenida por la empresa. Como digo, vamos a ver luego un ejemplo práctico con algunos indicadores en el que se ve esto mucho mejor, ¿vale? Lo que sí debemos tener claro es que la combinación de objetivos que vamos a marcar en cada una de las 4 perspectivas y su adecuado control mediante estos indicadores que aparecen en estas tablas, pues nos van a permitir medir de forma mucho más completa la productividad de la empresa. Y luego es muy importante destacar que una de las ventajas, luego incidiremos en ella, pero una de las ventajas del cuadro de mando integral es que puede ser aplicable tanto a nivel general para toda la empresa, como aplicable a departamentos o áreas de actividad de la empresa, como incluso aplicable a determinados puestos de trabajo de especial relevancia dentro de la empresa, ¿vale? Pero seguimos indicando, una vez identificados los objetivos de la perspectiva financiera y los indicadores con los que los vamos a medir, saltamos de perspectiva y entramos en la perspectiva de cliente. Nuevamente, en cuanto a la perspectiva de cliente, pues los objetivos será o bien la satisfacción del cliente, o bien conseguir clientes fieles que vuelvan y repitan compras, o bien conseguir clientes que se queden con nosotros y no valoren otras alternativas de compras, adquisición en cuanto a la adquisición de nuevos clientes, rentabilidad. Pues el objetivo de toda empresa es que cada uno de sus clientes sea lo más rentable posible. Es decir, que esté dispuesto, que compre lo más posible, que esté dispuesto a pagar el mayor dinero posible en nuestro producto, en nuestra marca. Y, por supuesto, los objetivos del cliente tienen que ver con la cuota de mercado que la empresa puede captar. Como veíamos en el caso de la perspectiva financiera, a los objetivos les podemos aplicar una serie de indicadores, pues indicadores relacionados con la cuota de mercado, con el incremento de clientes, con la retención de clientes, satisfacción o rentabilidad de los mismos. La ventaja que tiene la perspectiva de cliente es que los indicadores, los objetivos y los indicadores que marcamos para el trabajo normal desde la oficina como para los del teletrabajo son muy similares, no son tan diferentes entre sí. Entonces, en esta perspectiva, probablemente nos sirvan casi todos los indicadores tradicionales de medición y control de la productividad que estábamos utilizando. Ahora entramos en las perspectivas de actuación internas. Las dos anteriores eran, como hemos dicho, enfocadas al entorno, al exterior de la empresa, y ahora son objetivos e indicadores enfocadas al interior de la empresa, de forma interna. La primera de ellas es la perspectiva de los procesos internos. Bueno, los profesores Kaplan y Norton definen una cadena de valor sobre los procesos internos en los que identifican el proceso de innovación, que es un proceso previo, el proceso de operaciones o producción o transformación de inputs en outputs y el proceso de postventa, en la que los indicadores utilizados estarán relacionados con el servicio postventa de los empleados de la empresa o de la empresa, ¿vale? Y como vemos nuevamente en la tabla que compara los indicadores actuales con los indicadores del teletrabajo, pues hay una serie
Para los objetivos de innovación, pues hay una serie de indicadores dentro de los inputs, los procesos o los outputs. Dentro de operaciones o del objetivo relacionado con operaciones y producción, hay indicadores en la parte de compras y en la parte de producción. Y en los objetivos relacionados con la postventa, pues encontraremos indicadores de instalación, mantenimiento, reparación, gestión de reclamaciones, etcétera, ¿vale? Nuevamente, como nos ocurría desde la perspectiva financiera, no todos los indicadores utilizados tradicionalmente van a ser aplicables al control del teletrabajo, ¿vale? Pues yo he marcado ahí los que a priori parecen ser o podrían ser los más idóneos o los que mejor se podrían aplicar en la actualidad, y serían indicadores relacionados con los inputs, con las compras, con producción o incluso con la gestión de reclamaciones. Y por poner un ejemplo muy gráfico, pues, por ejemplo, no podemos establecer en teletrabajo indicadores de mantenimiento, porque para hacer el mantenimiento de una máquina, por ejemplo, pues lo habitual es desplazarse hacia el lugar donde esté la máquina. Luego no podemos tener indicadores relacionados con mantenimiento o reparación, o si podemos, porque se puede reparar de forma online, es mucho más difícil de controlar. Por lo tanto, en el caso de los procesos internos, los indicadores más utilizados serán los que estén relacionados con los inputs, con las compras, con producción y con la gestión de las reclamaciones. Por último, desde la perspectiva del aprendizaje y desarrollo, pues nosotros el objetivo es asegurar y mejorar los activos estratégicos de la empresa, ¿vale? Para ello estableceremos 3 tipos de indicadores: indicadores relacionados con las personas, con los sistemas de información utilizados, e indicadores sobre la motivación y coherencia de los objetivos marcados a los empleados, ¿vale? En la actualidad se están utilizando todos los tipos de indicadores relacionados con los recursos humanos, satisfacción, retención y productividad, indicadores de los sistemas de información e indicadores para medir la motivación y los objetivos. Y posiblemente en estos momentos o en el momento en que apliquemos el teletrabajo, los indicadores más idóneos tengan que ver exclusivamente con la productividad y con la motivación y los objetivos. Nosotros recordamos, ahora vamos a pasar con el ejemplo práctico de un cuadro de mando para control de la productividad, para control y medición de los objetivos, ¿vale? Nosotros, al aplicar el cuadro de mando, decíamos que estábamos estableciendo una serie de objetivos por áreas de actividad, y a esos objetivos los íbamos a asociar una serie de indicadores, ¿vale? La combinación de los objetivos en las 4 perspectivas que hemos visto, las 4 perspectivas que hemos desarrollado, y su adecuado control mediante los indicadores que posteriormente seleccionemos, nos permitirán medir de forma mucho más completa la productividad por áreas de la empresa. Dicho esto, vamos al cuadro de mando integral como herramienta para medir la productividad. Bueno, recordamos aquí la fórmula tradicional de productividad, que, como decíamos antes, probablemente el problema más importante que tienen es que al final nos está ofreciendo un dato económico, es qué objetivos estamos alcanzando en base al dinero invertido en alcanzar esos objetivos, ¿vale? No deja de ser un dato meramente económico. Mucho más el dato de la productividad por empleado, que son los ingresos que obtiene la empresa en función de la plantilla total de la empresa. Estos son los pasos para aplicar el cuadro de mando integral como herramienta para medir la productividad, ¿vale? Estos son los 3 pasos fundamentales. En el primer paso definiremos las áreas de actividad. Nosotros decíamos antes, podemos aplicar el cuadro de mando integral a toda la empresa de forma global, o podemos aplicarlo a determinados departamentos o áreas de actividad, ¿vale? Pues la mejor forma de hacerlo, o la forma óptima de hacerlo, es aplicar el cuadro de mando integral a cada una de las áreas de actividad claves para la empresa, claves o que vayan a realizar el teletrabajo, ¿vale? La mejor forma de determinar las áreas de actividad fundamentales de la empresa es aplicar la cadena de valor, establecida por Kotler hace ya muchos años, que se utiliza muchísimo en gestión de empresas y que nos ayuda un poco a definir aquellos procesos que son claves para la empresa y que le permiten obtener ventajas competitivas, ¿vale? Pues ahí, al lado del definir las áreas de actividad, nosotros os hemos puesto un cuadro muy sencillo, una cadena de valor muy sencilla, en la que identificamos las áreas de actividad más habituales o más comunes para todas las empresas. Pues en la parte de infraestructura, administración, recursos humanos,
informática, suelen ser proyectos, suelen ser departamentos o áreas de actividad que dan soporte al resto de áreas de actividad, que sí que tienen que ver con la creación y venta de nuestro producto o servicio en el mercado. Y luego están las áreas relacionadas con la producción, como compras, innovación, fabricación, y las áreas relacionadas con comercial y ventas, pues pedidos, comercial, marketing, servicio postventa, etcétera. Una vez identificadas las áreas de actividad, para saber qué áreas de actividad vamos a controlar a través del cuadro de mando integral, decíamos, no olvidemos que también se podría hacer incluso por determinados puestos de trabajo claves. Se puede desarrollar un cuadro de mando integral, pero nos obligaría a realizar uno por cada uno de los puestos que consideremos clave. La forma más sencilla o la que tiene más rigor en cuanto a sencillez y profundidad es la de definir áreas concretas de actividad. Una vez definidas las áreas de actividad, definiremos los objetivos, es qué queremos medir, qué queremos controlar, qué objetivos perseguimos en cada una de las perspectivas, ¿vale? Y para definir los objetivos realizaremos un mapa estratégico a través de un diagrama de causas-efectos. Como veis ahí en el gráfico, tenemos las perspectivas externas, las dos perspectivas externas, la de financiera y la del cliente, y las dos perspectivas internas relacionadas con los procesos internos y del aprendizaje y desarrollo. Y para identificar los objetivos claves o los objetivos fundamentales, deberemos desarrollar un diagrama causa-efecto en la que cada una de las perspectivas están interrelacionadas. Primero marcaremos los objetivos y los indicadores financieros, posteriormente los objetivos y los indicadores del cliente, luego los de los procesos internos y por último los del aprendizaje y desarrollo. Todos estos objetivos van relacionados. Desde el primero, que como decíamos, es el de la perspectiva económica, el objetivo financiero, es el que sirve de enfoque al resto de perspectivas mediante relaciones causa-efecto, como vemos ahí. Una vez definidos los objetivos, lo que queremos medir y los objetivos que queremos alcanzar, elegiremos los indicadores, es decir, cómo vamos a medir, cómo vamos a evaluar que esos objetivos se estén cumpliendo. Y además de los indicadores, elaboraremos los presupuestos. Como vemos, en teoría es fácil, en la práctica es un poco más difícil, ¿vale? Y en la práctica lo vemos aquí. Aquí tenemos un cuadro de mando integral. A modo de ejemplo, podríamos utilizar los objetivos que considerásemos más relevantes, pero a modo de ejemplo, nos sirve perfectamente para ilustrar un poco mejor la teoría del cuadro de mando integral. Como decíamos, nosotros primero, lo decíamos en la diapositiva anterior, definimos el área de actividad, posteriormente definimos los objetivos, luego establecemos los indicadores para medir el progreso de esos objetivos y terminamos estableciendo un presupuesto, una medida. En este caso, en el caso del ejemplo, el área de actividad para el que estamos realizando este cuadro de mando es el área de marketing y ventas. Y vamos a analizar el área de marketing y ventas, de momento solo nos fijamos en la columna de la izquierda, a través de sus cuatro perspectivas, ¿vale? La perspectiva financiera y del cliente, de los procesos internos y del aprendizaje y desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, esto insisto en que son únicamente unos objetivos a modo de ejemplo que podríamos utilizar los objetivos que fuesen más relevantes o más indicados para nuestra empresa. Vale, nosotros queremos medir, queremos establecer un sistema de control correcto para el área de actividad que corresponde a marketing y ventas, al departamento de marketing y ventas. Pues en la perspectiva financiera podemos controlar el objetivo de aumento de ventas, para el cual tenemos el indicador de la evolución de las ventas. Queremos controlar, por ejemplo, la evolución de los gastos de marketing o el peso de los gastos de marketing, para lo cual contamos con el indicador del peso que tienen esos gastos de marketing en relación con las ventas. Y podríamos querer controlar los gastos que supone para la empresa cada uno de los empleados. ¿Vale? Pues el gasto de marketing entre todos los empleados que hay en el departamento de marketing. Con esto estaríamos estableciendo unos objetivos, como decíamos antes, exclusivamente económico-financieros. Al final se trata de números, pues si han aumentado las ventas, si el peso de los gastos de marketing es el adecuado. Una vez establecido el objetivo y el indicador, pues estableceríamos un presupuesto. Pues queremos, por ejemplo, en el caso del control de los gastos de marketing, queremos que el peso de los gastos de marketing suponga como máximo el 10%. Pues ya tenemos un objetivo de control con un presupuesto, con un número determinado a alcanzar. Igual que tenemos, a modo de ejemplo, el presupuesto del aumento de las ventas, pues queremos que las ventas aumenten un 4%. Es otra forma de medir, como teníamos hasta ahora a través de indicadores exclusivamente económico-financieros.
Sin embargo, como decíamos antes, el cuadro de mando integral pues, permite establecer objetivos e indicadores no exclusivamente económico-financieros. Así, si entramos en la perspectiva del cliente, podríamos establecer como objetivo que aumente el conocimiento de nuestro producto por parte del mercado y podríamos medirlo a través del indicador de la notoriedad del producto. ¿Cuánta gente conoce nuestro producto entre los potenciales clientes, entre la gente que podría estar interesada en comprar nuestro producto? Otro objetivo sería el del aumentar para el departamento de marketing, sería aumentar el número de clientes, es decir, a qué velocidad vamos a renovar nuestros clientes, qué parte de las ventas que realizamos es a clientes nuevos respecto a las ventas totales. Con esto lo que hemos establecido son los objetivos e indicadores de las dos perspectivas externas a la empresa. Una vez fijados los objetivos y sus indicadores, podemos entrar en fijar los objetivos e indicadores de las perspectivas internas a la empresa. Así, en la perspectiva de los procesos internos, pues tenemos un montón de indicadores, algunos de los cuales sí que hemos visto antes, pues como el de mejorar la eficiencia del proceso, mejorar la productividad, adecuar la plantilla a la actividad de la empresa o mejorar la estructura de la plantilla, mejorar el tiempo de respuesta, el número de reclamaciones, etcétera, etcétera. En la perspectiva de procesos internos encontraremos mucho porque es en la que se establece la forma de medir productividad y eficiencia tradicionales que veíamos antes. Pues nuevamente acá los objetivos marcados los asociaremos a un indicador con los que medir esos objetivos marcados. Y por último terminaríamos con la perspectiva de aprendizaje. Como decíamos, todos los objetivos e indicadores están interrelacionados entre sí y partimos del anterior de la perspectiva financiera. En cuanto a la perspectiva de aprendizaje, pues se nos ocurren como objetivos mejorar la puntualidad, rebajar las bajas laborales, mejorar la productividad, etc. ¿Vale? He puesto adrede el objetivo de mejorar la puntualidad porque obviamente cuando apliquemos el teletrabajo no tiene sentido, pero sí que es una cosa que en la actualidad estamos midiendo o están midiendo en las empresas de forma habitual. ¿Vale? Al final a cada uno de estos objetivos le corresponde un indicador. Como decíamos, la mayor ventaja de aplicar el cuadro mando integral es que permite fijar objetivos, como hemos visto, e indicadores de control en distintas perspectivas que van más allá de la perspectiva económico-financiera. Luego nos permite un mejor seguimiento, un mejor control de la productividad. Visto esto, visto cómo hemos explicado un poco en qué consistía la productividad, hemos explicado que para un mejor control de la productividad el cuadro de mando integral es una herramienta extraordinaria para realizar este control de la productividad porque nos permite establecer objetivos e indicadores más allá de los financieros. Y ahora vamos a ver los pasos que deberíamos seguir para implantar realmente el teletrabajo ayudándonos, por supuesto, del cuadro de mando integral. Bueno, pues nuevamente ocurre como antes, cuando hablábamos de la aplicación del cuadro de mando integral, es más fácil la teoría que aplicarlo en la práctica, pero que sea más fácil no quiere decir de mucho menos que sea imposible, ¿vale? Para implantar el teletrabajo en nuestra empresa tendremos que seguir estos 5 pasos. Primero, debemos identificar los objetivos de productividad que teníamos previos a esta situación de crisis de salud y posterior crisis económica. Obviamente los objetivos de productividad del futuro probablemente no tengan nada que ver con los objetivos previos a esta situación tan extraordinaria que todos padecemos. Entonces, lo primero es identificar esos objetivos que nosotros teníamos establecidos para controlar la productividad de nuestros empleados. Una vez establecidos los objetivos, analizaremos los sistemas de medición y control que estábamos utilizando hasta la fecha. Y esta última parte de esta línea es importante y sobre todo discutiremos su idoneidad y vigencia en la actualidad. Pues por lo que decíamos antes, porque posiblemente los sistemas de control que hemos utilizado hasta la fecha pues ya nos sirvan. Muy posiblemente, si verdaderamente apostamos por el trabajo, muy posiblemente no, con toda seguridad, habrá sistemas de control como el control horario y demás que dejen de tener sentido. Por lo tanto, analizaremos estos sistemas de control y discutiremos, veremos si siguen vigentes en la situación que se nos va a plantear a partir de ahora. Una vez identificados si siguen vigentes o no, pues estableceremos unos nuevos objetivos de productividad, ¿vale? Obviamente esta situación nos va a obligar a
a marcarnos a todas las empresas unos nuevos objetivos económico-financieros y, por supuesto, unos nuevos objetivos de productividad para todos los empleados y para todos nosotros, ¿vale? Y una vez establecidos estos objetivos de productividad, elegiremos los nuevos indicadores con los que medir y controlar los objetivos de productividad, ¿vale? La forma más adecuada de establecer estos nuevos indicadores es los indicadores que estábamos utilizando anteriormente a esta situación, que nos sirvan, seguir utilizándolos, pero modificando posiblemente el valor o presupuesto que vamos a exigir. Y estos se mantienen. Además, si empezamos a introducir el teletrabajo, tendremos que añadir nuevos indicadores que nos permitan medir mejor y controlar la actividad del trabajador desde su casa. Tendremos que añadir estos nuevos indicadores. Y la óptima combinación de los indicadores que estamos utilizando hasta ahora y estos nuevos indicadores nos va a ofrecer unos nuevos indicadores que nos permitirán controlar mucho mejor la productividad de los empleados. El punto 5, por último, es elegir las herramientas o poner en manos del trabajador las herramientas de trabajo y control adecuadas, ¿vale? Antes de dar paso a las herramientas, me gustaría incidir mucho en lo que ya he dicho antes. Para que todo esto funcione, la forma óptima de trabajar es establecer unos objetivos concretos de común acuerdo con el trabajador y luego establecer los indicadores con los que vamos a medir esos objetivos. De esta forma, el trabajador va a conocer lo que le vamos a evaluar pasado el tiempo y además va a saber calcular él también el indicador con el que vamos a medir eso. Así vamos a evitar aquella diapositiva que hemos puesto antes, que se sienta simplemente observado, y si además pactamos con él estos objetivos, estos indicadores, pues se sentirá mucho más involucrado en el desarrollo de su trabajo. En el punto número 5, volviendo a cómo implantar el teletrabajo, recuperamos el punto 5, elegir herramientas de trabajo y control. Bueno, tradicionalmente, hasta esta situación, la mayoría de las empresas estaban trabajando con un software propio, un software ERP, un software de gestión de empresas y con su propio software de recursos humanos. Y complementaban este software con herramientas de comunicación síncronas y asíncronas, pues tanto el correo electrónico como herramientas de videoconferencia o Slack, que era una herramienta de mensajería muy utilizada en entornos laborales. Bueno, quien no lo tuviera implementado ya, con toda seguridad, si quiere desarrollar o permitir el teletrabajo para sus trabajadores, pues con toda seguridad tendrá que utilizar nuevas herramientas de productividad y gestión de proyectos, de las que hay un montón y hay que elegir una de esas. Son algunas de todas las que se están utilizando en la actualidad, ¿vale? Una de ellas, yo sé porque para preparar esta ponencia he consultado a amigos y compañeros del CEF y de la UDIMA de distintos sectores, y en muchos sectores se está utilizando Trello como herramienta de productividad y gestión de proyectos, porque permite anotar los proyectos que se están desarrollando y plazos concretos para esos proyectos. En cualquier caso, todas las empresas tienen que complementar su software tradicional. Bueno, obviamente asegurarse que el software sirve para trabajar online, para trabajar en la nube, que esto ya la mayoría de software ERPs lo permiten. Luego, tiene que dotar a sus empleados de un adecuado software de comunicación, que esto, la verdad es que ante esta situación, los que no lo habían hecho hasta ahora han tenido que hacer videoconferencias, videollamadas y demás. Luego prácticamente todo el mundo lo tiene dominado y cada uno ha elegido la herramienta que le resulta más útil para su trabajo. Pero quien no lo haya hecho hasta ahora sí que tendrá que utilizar herramientas de productividad y gestión de proyectos para controlar que los proyectos se van desarrollando adecuadamente y se van siguiendo los pasos adecuados, fundamentalmente cuando hay equipos de muchas personas involucradas. Y por último, como a modo de anexo, no quería dejar de pasar la oportunidad de esta presentación sin hablar de una herramienta que se está utilizando en muchos y en muy diferentes entornos para medir la productividad, que es a través de encuestas de satisfacción al cliente. ¿Vale? Las encuestas de satisfacción al cliente, la verdad es que nos las encontramos por todos los lados. Ahora veréis unas imágenes que he capturado de distintos sectores que no tienen nada que ver unos con otros, pero al final resulta una manera relativamente fácil de medir la efectividad, la eficiencia de los trabajadores en su puesto de trabajo, particularmente de aquellos que están al cara al público o tienen que ofrecer un servicio al público,
que mediante encuestas de satisfacción de clientes. Y la mejor forma de medir el índice de satisfacción de clientes es mediante el NPS, que es una metodología de medición creada por Free Rachel, que consiste en realizar una única pregunta que puede tomar diferentes formas. La pregunta general es si nos recomendaría usted a una marca o amigo, o pues si queremos preguntar por un puesto de trabajo, pues preguntaríamos, ¿le ha atendido a usted bien nuestro empleado? Para los que vivimos, para los que estén presenciando la conferencia, estén en España, les recuerdo que es la pregunta que nos hacen, por ejemplo, en el Corte Inglés, por poner un ejemplo, cuando vamos a pagar en caja. Recuerden que les salen 3 caritas en los que hay que decir si estás contento con la atención que has recibido y demás. Eso no es ni más ni menos que un NPS, ¿vale? Que es un índice que nos permite medir la satisfacción del cliente. Y esta medición nos sirve para evaluar cómo se desempeña el trabajador, fundamentalmente, insisto, si está de cara al público, ¿vale? Las posibles respuestas a la pregunta de si está satisfecho con el servicio prestado, con la empresa o con el producto que le hemos vendido es desde 0 a muy probable hasta 10, y se establecen distintas escalas. Los clientes que respondan entre 9 y 10 están satisfechos con la marca, con el producto, con el servicio prestado y son promotores de la empresa. Los que respondan entre 7 y 8 puntos son clientes y consumidores pasivos, y los que otorguen de 0 a 6 puntos son detractores de la marca. Es un sistema de valoración muy exigente porque lo que busca es la excelencia en el servicio al cliente, ¿vale? Por eso solo los que nos puntúan entre 9 y 10 puntos son promotores de la marca o de la empresa o del producto, ¿vale? Al final, el NPS nos permite sacar un número que es entre menos 100 y 100 y nos permite medir el resultado, la satisfacción del cliente con la empresa. Y como les decía antes, la verdad es que nos encontramos con el NPS y con encuestas de satisfacción en todos los ámbitos y en prácticamente cualquier compra que hagamos. Aquí hay un ejemplo de un gráfico para una empresa que alquila el espacio en los servidores, que es OVH, pero tenemos aquí muchas más preguntas de distintos sectores. En las 3 columnitas de la izquierda es una encuesta de satisfacción de Nike, que te pasa cuando compras en su tienda y te la pasa a través del teléfono móvil, una encuesta de satisfacción en el medio de una óptica y de un concesionario de coches, y a la derecha hay una encuesta de satisfacción del cliente. Al final, el NPS se trata de una forma de medir relativamente sencilla, que es a través de la satisfacción del cliente, el resultado obtenido por el personal, particularmente, insisto, en el que está de cara al público. En cualquier caso, por concluir y antes de terminar, las ideas clave que me gustaría que se quedaran con esta conferencia es que antes de poder aplicar el teletrabajo debemos decidir qué herramientas de control de la productividad estábamos utilizando en nuestra empresa. Una vez identificadas esas herramientas de control, deberíamos adaptarnos a los nuevos objetivos que nos va a exigir la realidad a lo que nos afrontemos cuando volvamos a las calles. Una vez marcados esos objetivos, deberemos establecer una serie de indicadores que nos permitan asegurar el cumplimiento de esos objetivos. Y la mejor forma de establecer objetivos, más allá de los objetivos meramente económicos y financieros, la mejor forma de establecer es el cuadro de mando integral, porque contempla 3 perspectivas diferentes más allá de la perspectiva económico-financiera. Y con esto sí que nos permite formar un cuadro, un elemento de control mucho más sofisticado o mucho más completo que el meramente económico que veíamos antes, que al fin y al cabo, y lo vuelvo a repetir, pues la productividad no deja de ser una medida económico-financiera. Al final estamos evaluando a nuestros trabajadores con un dato numérico de rentabilidad de la empresa, ¿vale? Y dicho esto, por mi parte, nada más, espero que les haya resultado. Santiago, si tienes algún comentario, alguna pregunta, pues te lo agradeceré mucho. Yo espero, como decía, espero espero haber convencido a la audiencia de las ventajas de utilizar el cuadro de mando y de las ventajas de desarrollar y marcar nuevos objetivos y nuevos indicadores más allá de los meramente económicos.
Pues muchas gracias, José Luis. Ha sido francamente interesante. Te doy la enhorabuena por la ponencia. Creo que ha reflejado muy bien que el cuadro de mandos es la herramienta, digamos, que podemos aprovechar para medir no solamente en el entorno del teletrabajo, sino a nivel general todo lo que ocurre en la empresa, ¿verdad? Y lo único, una pequeña crítica, y es que cuando has hablado del Net Promoting Score, me ha dado mucha rabia porque me ha recordado esos buenos tiempos, a los viejos tiempos cuando podíamos viajar, porque en los Oh, aeropuertos, como bien sabes, en todas partes siempre tienes las caritas, ¿no? Sonrientes o tristes para valorar su servicio. Así que eso me ha dado mucha rabia, pero me ha gustado cierto. mucho, muchas gracias. Y sí que tengo una serie de preguntas que me gustaría hacerte en relación a tanto al cuadro de mandos como a la propia implantación del plan de teletrabajo, ¿no? Y la primera de ellas es saber si los indicadores del trabajo tradicional son muy diferentes a los del teletrabajo. Eh, Realmente hay indicadores que sí serán muy diferentes y otros que posiblemente no. Por acotar un poco. El indicador de rentabilidad va a servir tanto para el teletrabajo como para el trabajo normal. O sea, eso sí que efectivamente no va a cambiar. Pero como decía antes, los indicadores que tienen que ver con el control de tiempo, para mí en particular, puede ser una cosa que no comparta todo el mundo, pero para mí en particular dejan de tener relevancia. Si vamos a trabajar desde casa, yo además siempre me pongo en estas cosas de ejemplo a mí mismo. Tú lo sabes, nos conocemos. Yo duermo poco y mal, y entonces yo soy bastante eficiente trabajando por la noche, entre otras cosas porque por la noche está la casa más tranquila y se escucha menos ruido. Yo creo que hay que variar, habrá indicadores que sí que podamos utilizar, pero tenemos que inventarnos, crear indicadores nuevos, que estas nuevas herramientas que comentaba antes sí que nos permiten crear. Pero es verdad que hay que abandonar muchos indicadores tradicionales que posiblemente ya no deban tener sentido, pues como el de la puntualidad y demás. En el futuro estos indicadores no van a tener relevancia sin ninguna duda. Si pretendemos controlar de la forma que estamos controlando actualmente o midiendo su productividad en el trabajo, si pretendemos controlarlo en el futuro, pues no tendrá ningún sentido y no será efectivo el cuadro de mando. Pues mi siguiente pregunta venía un poco en relación a esto. ¿Cuáles crees que van a ser los indicadores más importantes ahora, tras esta crisis sanitaria y la más que previsible crisis económica que nos viene enseguida, ¿no? O sea, ¿cuáles son, en tu opinión, los indicadores más importantes dentro de que, por supuesto, tenemos que abordar el cuadro de mandos de manera integral? Es una, dicen que cuando una pregunta, dicen la gente que trabaja habitualmente en televisión, que cuando una pregunta es muy difícil, la respuesta es una muy buena pregunta, pero esta es, de hecho, es una buenísima pregunta, así que te felicito por ella. Responderla es realmente difícil. El cuadro de mando integral, una de las cosas que sí que establece bien, como veíamos antes, es que en función del ciclo de vida de la empresa establece una serie de indicadores. Primero marca una serie de objetivos, indicadores financieros, y a partir de ahí va arrastrando indicadores de clientes, los procesos internos y del aprendizaje y desarrollo. En la medida en que cuando volvamos a la normalidad, ojalá que sea pronto y que sea lo más normal posible, deberemos identificar en qué situación se encuentra realmente nuestra empresa. O sea, para mí, yo, en mi entorno, en el sector del libro, cuando antes me presentabas, decías que me dedicaba, es cierto, me dedico al libro, me he dedicado muchos años. Yo no sé si cuando volvamos volveremos a una normalidad real, o sea, volveremos a lo que teníamos antes, o volveremos a una nueva circunstancia que nos obligará a marcar objetivos diferentes y con toda seguridad nos obligará a marcar indicadores diferentes. Dicho esto, por concretarte un poco más, pues si nosotros consideramos que la empresa vuelve a pasar por una etapa de crecimiento, tendremos que marcar, que establecer los indicadores tradicionales que Kaplan y Norton asocian a la parte de crecimiento de la empresa, a esa parte del ciclo de vida. Y si creemos que la empresa está en declive, porque desgraciadamente la crisis nos ha pasado por encima, tendremos que empezar a controlar, a marcar objetivos e indicadores relacionados con la fase de declive de la empresa para intentar asegurar, afianzar el control de esos indicadores y poco a poco el nuevo crecimiento de la empresa. Y te decía por concluir, es una muy buena pregunta porque dependerá, no tiene respuesta cierta, porque dependerá de la situación con la que se encuentre la empresa una vez volvamos al trabajo y en particular de la situación y los medios de que disponga el trabajador para trabajar desde casa. Pues aprovecho además para darte la enhorabuena porque hoy, como bien sabes, se han reabierto las librerías, aunque con cita previa, o sea que es una muy buena noticia para ti. Muy buena, Y, muchas gracias. y sigo realizando preguntas en relación al teletrabajo
tengo la sensación de que multitud de empresas ahora han empezado a abrazarlo, precisamente porque no les queda más remedio y ha sido de manera improvisada, como decíamos al principio. Pero, ¿por qué crees que esto ha ocurrido así? ¿Cuáles son los principales problemas del teletrabajo, los principales inconvenientes que hacen que muchas empresas todavía no confíen en esta manera de trabajar? Bueno, hay que decir tú sabes que me gusta ser muy directo, hay que decir las cosas como son sin engaños. O sea, hay una realidad dentro de nuestro carácter y nuestra forma de trabajar latina, tanto en toda Hispanoamérica como española, y te diría que incluso italiana, porque compartimos muchas cosas en común, y es que efectivamente uno de los sistemas de control que seguimos utilizando es el tiempo. Yo lo ponía ahí, ponía el indicador medio en serio, medio en broma, muy al principio de la presentación. Seguimos utilizando como indicador de control efectivo el tiempo que el trabajador se pasa sentado en su silla frente al puesto de trabajo. ¿Vale? Y yo creo que es un error, es un error del que debemos huir. Si queremos desarrollar el teletrabajo, pues tenemos que huir de esta serie de indicadores de control. Pero pasa incluso no quiero decir nombres, pero pasa incluso en grandes empresas que permiten a sus trabajadores el teletrabajo, disponen además de los medios, pero no lo fomentan. Luego, hasta que no lo fomentemos y nos olvidemos de esos indicadores, que es verdad que a lo mejor pues, después de la revolución industrial tenían sentido porque había alguien al final de una cadena de producción que tenía que hacer una determinada labor, eso sí que era necesario. Debemos repensar si es necesario que toda nuestra plantilla esté el 100% del tiempo en la oficina. Es posible que tendamos hacia sistemas mixtos, es posible que lo ideal sea que parte de la plantilla pueda teletrabajar 2 o 3 días por semana, pero de forma real y efectiva. Fenomenal, perfecto. Una pregunta más es, ¿qué crees que va a ocurrir? O sea, cuando hablamos siempre de esta nueva normalidad, que todavía no sabemos muy bien cómo de normal va a ser, ¿cómo crees que van a funcionar las empresas? ¿Se van a implementar el teletrabajo? En caso de que sí, ¿qué crees que van a hacer? ¿Qué crees que no van a hacer a la hora de implantar el teletrabajo? Bueno, sabes que yo escribí en el blog de la Audima, que sabes que algunos de los profes, incluido tú, hemos escrito algunas cosas para crear contenidos en esta situación tan complicada que nos está tocando vivir. Y en los días que me levanto positivo creo que sí que lo vamos a lograr y que vamos a hacer las cosas mejor, como decía en aquella ocasión. Y los días que me levanto negativo creo que vamos a volver a las andadas. Yo quiero creer que es diferente de lo que piense, permíteme que te regate. Yo quiero creer que aquellas empresas que ya que tienen herramientas, mecanismos para desarrollar el teletrabajo, lo van a fomentar de forma real sobre sus empleados. Como te digo, no de forma total, o sea, imposible todos los días de la semana, imposible, por supuesto, toda la plantilla, como hemos visto antes, solo el veintitantos por ciento de la población puede trabajar, pero al menos sí que ese veintitantos por ciento en ocasiones, o 2 o 3 días por semana, pueda teletrabajar desde casa. Esto creo que es a lo que deberíamos intentar llegar. Un poco por parte de la empresa le corresponde dar un voto de confianza al empleado, que como además ya tiene medios, puede medir muy fácilmente su productividad. Y a nivel empleado, yo estoy seguro que todos hemos demostrado sobradamente que desde casa, incluso en las circunstancias, los que tenemos niños y demás, que son particularmente difíciles, incluso con esas circunstancias hemos seguido trabajando y sacando el trabajo adelante, pues ¿por qué no dar el paso y poco a poco ir creciendo ese pequeño índice? Si está teletrabajando ocasionalmente el 4%, pues ¿por qué no a lo largo de los años vaya el 6, el 8 hasta alcanzar ese 25% que nos podemos marcar de objetivo? Ujú. Fenomenal. Tenía una última pregunta, aunque me la has quitado porque cuando hemos llegado al final justo lo has contado, y era, ¿por dónde empezamos? Y creo que has dicho que por los objetivos, ¿no? Como primer Bueno, punto. Eh, yo pondría ahora que está más muy de moda lo de poner lo del punto cero, punto uno, fase cero, fase uno, pues yo pondría una fase cero, aprovechando la actualidad. Lo primero, si queremos desarrollar un sistema de teletrabajo real, tendremos que hacer un listado con todos y cada uno de nuestros empleados y qué tareas realiza cada uno de ellos. Debemos pedírsela a ellos, que nos hagan, que nos indiquen las tareas, porque no es por un elevado control o por una exigencia determinada en cuanto al control de la productividad, sino por saber quién realmente de todos nuestros empleados puede teletrabajar. Una vez que hayamos definido quién de nuestros empleados puede trabajar, mi sugerencia es reunirnos con ellos y, como decía antes, marcar de común acuerdo los objetivos y los indicadores de productividad
y entonces dar mucha más libertad a la persona con toda la ventaja que conlleva para que desarrolle su trabajo en función a los objetivos que hemos acordado previamente con él. La ventaja de acordarlos con él, yo por eso insisto mucho en esa parte, la ventaja de acordarlos con él es que no tenemos la excusa que hemos oído todos, incluso que hemos dicho todos, sobre todo cuando hemos estado trabajando en grandes empresas, es que me controlan con unos criterios totalmente subjetivos. Pues así evitamos eso y además favorecemos que el trabajador se sienta plenamente indicado en el desarrollo del trabajo, tanto si está en casa como si está en las oficinas. Fenomenal, de acuerdo. Pues no hay tiempo para más. Lo dejamos aquí antes de que entremos en una fase 2, una fase 3 y compliquemos la situación como se ha visto esta semana pasada. Muchas gracias, José Luis, por tu ponencia, pues muy esclarecedora como siempre. A mí me ha gustado mucho particularmente. Y a los que estáis ahí al otro lado, pues simplemente recordaros que vamos a seguir realizando webinars a lo largo de toda la semana. Tenemos un montón de ponencias de todas las diferentes temáticas relacionadas con el mundo empresarial y también con todo lo que la Audima tiene para ofrecernos, así que suscribiros a nuestros canales en redes sociales porque a partir de ahí podréis enteraros de toda esta información y poder seguir viendo ponencias tan interesantes como la que nos acaba de aportar José Luis Ramírez. Muchas gracias y hasta pronto.